Qué raro esto de grabar después de tanto tiempo. Entiendo que esto está cogiendo bien el sonido y todo, ¿no? Muy buenas y bienvenido a todo el mundo al canal después de este parón de 2 meses, el parón de verano, que la verdad es que me ha venido genial para desconectar, para replantear algunas cosillas y para entrar ahora en lo que nos queda pues en esta recta final de año, pues con más ganas. La verdad es que tengo muchas ganas de enfocar la nueva temporada del canal, y para quien estuviera en esos últimos vídeos justo antes de hacer el corte, más que prometí, sugerí una temática para el siguiente vídeo, que al final pues ha llegado como con 2 meses de retraso. Quien no lo sepa está a punto de descubrirlo si es que no habéis leído ya el título, pero bueno, el caso es que de lo que vamos a hablar hoy es un poquito de esa transición hacia el mundo sonoro, y de hecho os quiero plantear algunas reflexiones que me parecen relativamente interesantes sobre el tema, así que bueno, para no enredarnos mucho más, si lo que queréis es saber es por qué hemos llegado a un punto en la historia en el que una película muda de repente nos parece algo tan novedoso, definitivamente este es vuestro vídeo. Seguramente uno de los mayores cambios que ha habido en toda la historia del cine, que bueno, comienza a finales del siglo XIX, fue la inclusión del sonido en ese primer tercio del siglo XX. Vamos a entrecomillar un poquito este tema de la inclusión del sonido, que es algo que ya trataremos posteriormente, y de hecho hablaremos también de algunas consideraciones que se tienen sobre el tema, pero queramos o no, pues cosas como los diálogos, como la música, como los efectos de sonido, modifican absolutamente todo tipo de escenas en cualquier tipo de película, de cortometraje, de documental, ya que sirven para aumentar o para restar niveles de realismo, para aumentar o restar empatía, para aumentar o restar significado, pues bueno, un poquito más trascendental a lo que son las escenas de lo que estamos viendo. Pero repito, esto hay que verlo con un poquito de perspectiva, porque sí que es verdad que venimos de un mundo en el que por lo menos los rodajes no incluían sonido dentro de las propias grabaciones. Seguramente conozcáis la implicación de personajes como los Lumière o como Georges Méliès en lo que es, pues bueno, esos inicios de la industria del cine, pero uno de los, yo creo que padres de la industria, considerada como tal ya a un nivel más contemporáneo, vamos a decirlo así, es posiblemente Thomas Edison. Es un personaje que a nivel histórico está rodeado de polémicas que no vamos a tratar en este vídeo, aunque si os apetece puede que en algún momento lo hablemos más adelante. El caso, como digo, es que aún así es uno de los grandes nombres dentro del cine como industria, de esa profesionalización, de esa masificación también, del tema de las salas de proyección, en fin, digamos que construyó también un poco la idea que tenemos a día de hoy, porque aquí hago un pequeño excursus, antes era como una especie de espectáculo de barraca, ¿vale? Casi como un espectáculo de feria, de circo. Entonces pues bueno, aún así, este señor que metió pasta, que metió tiempo, que metió ganas, que metió, pues bueno, absolutamente de todo para intentar convertir esto pues en algo mucho más industrial, en algo mucho más consolidado, tuvo muchos problemas con el tema de la grabación y de la sincronización del sonido. Esto hizo que con todo lo que teníamos antes, que era casi más bien una especie de cine amateur, casi documental con algunos temillas, hasta los años 20 no empezara a estabilizarse el apartado técnico, vamos a decir, más básico de todo lo que era pues esa industria del cine, ¿no? Sobre todo a nivel de grabación, y por tanto se tenían muchísimos problemas con la inclusión de sonido, no tanto externo, ya que en muchas ocasiones sí que iban acompañados pues de bandas que iban tocando o de pianistas, básicamente de un apartado externo a todo lo que era la grabación, pero no se podía incluir sonido diegético. Otro pequeño paréntesis: sonido diegético, digamos que tiene lugar dentro de la escena, y sonido extradiegético que tiene lugar fuera. Y entiéndase, dentro es, si yo le doy un golpe a alguien, es el sonido de ese golpe, pero si mientras le estoy dando el golpe de fondo suena una canción, banda sonora, que no se está reproduciendo en una radio dentro de la escena, por ejemplo, eso ya sería extradiegético, ¿vale? Una banda sonora al uso sería extradiegético, y los efectos de sonido en principio serían diegéticos. Otra cosa completamente distinta es que se vean en cámara o no los causantes de todos estos sonidos, pero bueno, eso ya es otro tema para hilar un poquito ya más fino. Sin embargo, en estos años, como digo, ya empezaban a fraguarse algunos experimentos por parte de compañías como la RCA, que a día de hoy creo que está desbandada en dos compañías, una de las cuales es Sony, o incluso AT&T, que a día de hoy es la dueña de todo lo que es la parte cinematográfica de Warner. Hollywood se negaba a todo esto porque digamos que las altas esferas consideraban que el cine mudo, que ese cine sin sonido diegético, había alcanzado tal nivel de consideración y tal nivel de sofisticación con este tema, hasta el punto en el que algunas personas, como el caso de Charlie Chaplin, que yo creo que a día de hoy es alguien a quien conoce todo el mundo, pues consideraban que esta intromisión de todo lo que era la parte auditiva
lo que iba a hacer era destrozar, y cito literalmente, la gran belleza del silencio. Sin embargo, para 1927, la Warner, que para por aquel entonces ni estaba dentro de AT&T, aunque ya veis que todas estas empresas van participando más o menos a la par en el avance de la historia del cine, y por otro lado se estaba yendo a la bancarrota, por lo cual tampoco es que tuviera demasiado que perder, decidió estrenar en cines la película El cantor de jazz. No es que simplemente estrenara esta película, sino que incluía un sistema totalmente novedoso dentro de lo que es la industria cinematográfica, con un sistema de lo que se conoce como discos Vitaphone. El tema de los discos Vitaphone, al contrario de lo que sucede a día de hoy, que digamos que se graba como en dos bandas, una banda de imagen y una banda de sonido, de forma súper resumida, lo que hacían era grabar el sonido de forma independiente, pero para intentar proyectarlos de manera sincronizada, aunque por separado. Básicamente es como si yo por un lado estoy viendo la imagen de una película en la televisión y por otro lado estoy escuchando el audio a través de un MP3. Esto hay que ponerlo como muy en contexto, y la verdad es que me gustaría que lo tuvierais súper presente, porque yo cuando lo estuve reflexionando se me pusieron los pelos de punta, porque hay que pensar que venimos de un mundo donde absolutamente nadie hablaba dentro de la pantalla. Había gente narrando cosas mientras estaba proyectando, había gente tocando con bandas o tocando pianos junto a la proyección para intentar reforzar pues algunas escenas, para darles más acción o más comedia o lo que fuera, pero hasta entonces lo que nadie había hecho era sustituir esa parte de los letreros donde los personajes hablaban por una narración síncrona, simultánea, durante toda la proyección de los largometrajes. Así que, puestos en este contexto, por favor, apreciad la belleza de estos pequeños segundos. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You wanna hear tootsie? All right, hold on. Además, hay que tener en cuenta todo el discurso que suelta este personaje, ya que, como habéis visto, habla de que todavía no han escuchado nada bueno, que se dispongan a escuchar lo que viene a continuación. Y es que la cuestión de todo esto era que el personaje no solo hablaba, sino que lo que hacía de forma inmediata era ponerse a cantar, por lo cual aquello era un espectáculo de sonido brutal para el año 27, que, como digo, era algo rompedor, pero a unos niveles extremos. Como evidentemente culo veo, culo quiero, y esta película ya había cosechado un éxito que flipáis, cosa normal teniendo en cuenta lo que teníamos para la época, intentaron copiarle el sistema a algunas empresas a Warner, pero descartaron finalmente todo el tema del sistema Vitaphone y se decidieron por una opción, no sé si más económica, pero sí que posiblemente más práctica, que comenzó a ofrecer poquito después Western Electric. Western Electric es otra de estas compañías que se dedicaba más bien a todo lo que era el desarrollo tecnológico, sobre todo en cuanto a la industria del cine, y que en este caso empiezan a traer algo más similar a lo que os comentaba antes, que es esa grabación de dos bandas simultáneas, una de imagen y otra de sonido, que lo que permitían era no tener que proyectar las cosas de forma separada, sino que, bueno, pues se podía hacer de forma simultánea, y eso facilitaba muchísimo el poder sincronizar imagen y sonido desde el propio momento de la grabación. Como os podéis imaginar, si durante 27 años habíamos tenido unos sistemas de trabajo más tradicionales, únicamente con cámara, únicamente con imagen, solamente había que trabajar temas pues de escenarios, temas de mímica, de gestualización, pues bueno, digamos que todo lo que había en cuanto a infraestructura alrededor del mundo del cine no tenía nada que ver con lo que estaba por delante. Esto implicaba que había que incorporar equipos de grabación de sonido, había que cambiar equipos de cámaras, había que preparar a los actores para enfrentarse a trabajar con su voz, que era algo que hasta entonces no habían hecho, evidentemente, los que no venían del mundo del teatro, y por supuesto lo que posiblemente supusiera un mayor retraso en todo lo que es la inclusión de estos sistemas, el preparar a personal especializado para trabajar con los nuevos equipos técnicos. Seguramente una de las mejores representaciones que os podéis encontrar para ver esta transición, esta transformación de Hollywood durante los años 30 sea la película Cantando bajo la lluvia. Básicamente porque en ella podemos ver pues esos primeros tonteos con el mundillo del sonido, que suponía que los intérpretes, que los actores, que las actrices se movieran alrededor de micrófonos que por aquel entonces lo que estaban era, digamos, ocultos dentro de todo el tema de la Treadson. Poco a poco y posteriormente la cosa se fue sofisticando, estos micrófonos pues empezaron a adquirir un tamaño un poquito más pequeño, se empezaron a incluir en algunos casos dentro de la ropa de los personajes, pero también, por supuesto, además, al cambiar todo el equipo técnico, en estos casos pues requerían de mucha energía, requerían de mucho movimiento, y por tanto también todo el tema de cámaras, todo el tema de micrófonos suponía una cantidad de ruido brutal. Y claro, si yo tengo un micrófono unidireccional en el que el sonido únicamente entra por un sitio, si de repente me entra más ruido de las cámaras que de los propios actores, pues tampoco es que tuviera mucho sentido. Por lo cual todas las cámaras se llevaron a una serie de cubículos que se ubicaban normalmente un poquito
poquito más atrás de lo que es la escena de rodaje y que se conocían como neveras. Esto también evidentemente dificultaba todo lo que era el tema de la grabación, ya que estaban mucho más constreñidas en cuanto a movimientos, y además de todo esto, evidentemente lo que dificultaban posteriormente era la edición de planos, ya que no se tenía tanta posibilidad para elegir a la hora de hacer el montaje final. ¿Qué sucedió con todo esto? Que lo que hizo fue que la industria diera un pequeño vuelco y se empezara también a trabajar con temas de doblaje y con temas de subtítulos. Esto además tenía cierto sentido porque en casos como Cantando bajo la lluvia lo vemos representado perfectamente, hay actores y actrices cuya voz real pues no era demasiado agradable o no se correspondía demasiado ni con el personaje ni con el físico que tenían, y por lo tanto pues suponía un choque mental para todos los espectadores. Esto podía hacer que la película fuera un auténtico fracaso, pero a la par también, al incluir doblajes y al incluir subtítulos, pues en cierta medida también facilitaba todo el tema de la exportación, ya que únicamente había que buscar una voz para doblar por encima todo ese trabajo. Sin embargo, por otro lado, sí que es cierto que todo esto lo que hizo fue también acabar en cierta medida con la universalidad del cine mudo, ya que al final Chaplin es Chaplin aquí, en Estados Unidos y en China. Digamos que ese lenguaje gestual, esa exageración, esa gesticulación que se tenía hasta entonces era algo con lo que se había acabado por completo, ya que no requería tanto énfasis a nivel de, movimientos corporales, sino que había que poner el esfuerzo en otras partes. Algo muy similar ocurrió también con todo el sistema musical que acompañaba las proyecciones en las salas de proyección, en los cines, en los Nickelodeons, ya que evidentemente el contratar a una banda, el contratar a un músico que estuviera constantemente participando de esa proyección encarecía los costes de toda la producción, y se empezó a desechar todo esto en favor de abaratar los costes a través de la inclusión de esas bandas sonoras de Western Electric que comentábamos anteriormente. Poco a poco este sistema de las bandas sonoras se empezaría a sofisticar, ya que al final, como digo, el hecho de que fuera un micrófono unidireccional implicaba que si yo hablaba y a la vez hacía algún ruido, todo eso entraba por la misma vía y por tanto, bueno, en fin, lo del sonido limpio ya os digo que para aquel entonces era una utopía auténtica. Sin embargo, todo esto nos lleva un poquito a esa duda inicial que yo planteaba al principio, y es el tema de hablar del cine sonoro. Entiendo la transición de cine mudo, que al final implica que no hay una voz, hacia un cine hablado. Y digo hablado y no sonoro porque al final, pues desde prácticamente los inicios, todas estas proyecciones estaban acompañadas bien de un pianista, de un violinista, de una banda completa, que lo que hacían era pues enfatizar la acción, la comedia, el drama, absolutamente todo lo que os podéis imaginar. Todo esto mezclado con que al final lo que estábamos haciendo era cambiar un espectáculo de barraca hacia una cuestión más industrial, casi en la línea del teatro, además de eliminar también en parte la intervención del público, ya que no olvidemos que estábamos partiendo de un espectáculo de barraca, un espectáculo que era como mucho más dinámico, donde el público podía intervenir, hacia algo mucho más industrial, mucho más sereno, si lo queremos llamar así, acercándonos mucho más a lo que tenemos a día de hoy, donde realmente todos mandamos callar cuando empezamos a escuchar algo de sonido durante la proyección de la película que estamos viendo. Esto, como digo, es una percepción un poquito extraña porque a día de hoy lo vemos muy normal, pero por aquel entonces, como digo, cambiaba todo el paradigma, cambiaba absolutamente todo, incluso afectando con todos estos temas de los doblajes que mencionaba anteriormente al sentido completo de la película. Y esto de que afectaba lo digo a unos límites insospechados porque, por ejemplo, en el caso de España tenemos la proyección del Ladrón de bicicletas, donde una película italiana con cierto sentido, durante todo lo que es la dictadura franquista, se decidió censurar y al final se escuchaba un mensaje con una voz en off que no existía en la original para decir que, bueno, pues el ladrón, según los principios cristianos, se había redimido y por tanto se había convertido en una persona de bien. En fin, una cosa muy sui generis. Por eso digo que decir que no hablaban no está mal, pero también decir que se incluyó el sonido en el cine es algo un poquito relativo, porque el sonido siempre había estado ahí, pero bueno, también modificó toda la experiencia, toda la vivencia, incluso el sentido de la proyección de los largometrajes. Y luego está toda esta gente que dice que prefiere las versiones originales en películas de animación cuando un dibujo per se no tiene voz y por tanto hay que doblarlo sea el país que sea, y donde incluso algunos estudios como Disney ya están orientados hacia todo el tema de la universalidad de las proyecciones de películas. Entonces, pues mira,
hoy sinceramente no me apetece meterme en líos. Y ojo, cuidado, que todo esto estamos hablando antes de llegar a 1940. Hay que tener en cuenta que El Cantor de Jazz es de 1927 y que producciones como Blancanieves y los 7 enanitos es de 1937. Apenas habían pasado 10 años y ya podéis ver la gran cantidad de, bueno, cambios técnicos y la evolución que había sufrido todo el medio para entonces. El caso es que, como digo, todos estos cambios lo que hizo fue que muchos estudios durante esa década de 1930 estuvieran prácticamente hipotecados de por vida. ¿Hipotecados con quién? Con las grandes empresas financieras de Wall Street, que tenían un corte mucho más conservador y que para 1934 consiguieron implantar a través de este poder que tenían sobre todas las empresas de producción audiovisual lo que se conoce como el Código de Producción. El Código de Producción era una especie de restricción creativa que se les imponía a los equipos de producción audiovisual porque se consideraba que a través de la inclusión del sonido, a través de la inclusión de la voz, en cierta medida se podían tocar algunos temas mucho más polémicos que hasta la fecha, y que de hecho es algo que también nos retrotrae a lo que estaba comentando anteriormente con ese sistema de la censura que veíamos con El ladrón de bicicletas en España, aunque bastantes años más tarde. De hecho, de esta manera vemos como entre 1930 y 1960 muchos estudios empiezan a optar por películas mucho más amables, posiblemente no tan polémicas, o por lo menos no a nivel político o a nivel social, y esto va generando que además el desarrollo de todo el tema auditivo nos lleve hasta prácticamente el nacimiento, ese auge de todo lo que son los musicales de Hollywood, esa época dorada que yo creo que a día de hoy tanto se conoce y de la cual pues posiblemente tengamos el último gran homenaje con La La Land. Evidentemente no era todo simplemente una cuestión, digamos, amable de enfocar el sonido, sino que poco a poco también se comenzó a experimentar con estos temas, aunque sí que es verdad que todo el tema, como digo, más alternativo, más indie, más experimental, simplemente más creativo, alejado de todo el tema de las polémicas, se había quedado pues mucho más reducido para lo que puedan ser cortometrajes o para películas de animación, como el caso de Fantasía en el año 40. Evidentemente, a partir de los años 50 esto ya fue el petazo padre porque se comenzó a incluir lo que es el sonido en estéreo. Ya se grababa en varias pistas, se empezaba a proyectar de una forma completamente distinta y ya habéis visto que la transición es apenas de 23 años, es que no es ninguna locura. Y esto permitió grabar no solo en pista, sino en multipista, introduciendo distintas bandas sonoras con distintos efectos de sonido que se proyectaban a la par y en fin. Así básicamente llegamos a lo que tenemos a día de hoy, porque a nivel técnico estoy haciendo lo mismo yo aquí en mi casa que Shannon Mills en Endgame. En pequeñico, pero lo mismo. Y bueno, este es mi pequeño recorrido, mi pequeña presentación y mis grandes dudas sobre lo que es esa transición del cine mudo, del cine pues sin voz, pero con sonido, hacia el cine con sonido y con voz. En fin, una cosa un poquito extraña que, como digo, yo aquí tengo mis dudas, tengo mis debates internos, que la verdad es que en este caso sí que me gustaría que me dejarais vuestra opinión por aquí debajo en la caja de comentarios. Ahora mismo ya la cosa se está estabilizando un poquito, os recomiendo también pasaros por Instagram porque estoy empezando a hablar de arte en relación con la cultura pop y haciendo algunos hilos y algunas cositas que la verdad es que me parece una cosa muy fina y muy fetén, y no es porque las haga yo, pero la verdad es que estoy muy contento. Os dejaré también por aquí debajo en la caja de información y en el primer comentario fijado, supongo, todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por, iba a decir Facebook, pero la verdad es que lo voy a retirar porque no tengo prácticamente nada de interacción y casi prefiero invertir esfuerzos en Twitter y en Instagram. Y cualquier sugerencia, cualquier cosita, como digo, dejádmela en la caja de comentarios para futuros vídeos, para cosillas, para opiniones, para absolutamente todo, pero siempre, amiguitos, con respeto. Evidentemente, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, y si no podéis pinchar en este recuadro de aquí, yo os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Y ahora sí que sí, esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.